oficialmente puedo decir que arrancamos. Noticia de último momento. Sé que estamos cansados de escuchar noticias en estos días, pero quiero empezar a hablar de algo de lo cual justamente empezó hablando Fernando. Hoy estamos viviendo una época de grandes cambios, cambios muy complejos y muy acelerados, que obviamente estos cambios han venido a través de esta crisis sanitaria, y fíjense que el COVID-19 nos está trayendo grandes cambios que no han llegado para quedarse de forma pasajera en la humanidad, sino que se van a quedar por mucho tiempo. Algunos de esos cambios, ¿con qué tienen que ver? Los que les quiero contar. El primero es que los viajes de negocio ya no van a volver a ser lo que eran antes. Yo les digo, era un gran usuario de viajes de negocio, de hecho vivía la vida en los aeropuertos, pero fíjense que ahora eso va a cambiar. ¿Por qué? Porque antes es como que el viaje de negocio era algo muy necesario para poder lograr los resultados que buscaba la organización, y ahora, ¿a qué ha cambiado? Hemos encontrado metodologías por las cuales podemos estar cerca, pero aún estando lejos presencialmente. Y fíjense, esto para muchas organizaciones está significando un gran ahorro de costos, y obviamente ya la inversión en tecnología que se ha hecho para poder acercar a las personas que están lejos, ya es como que nos va a llevar a una nueva modalidad. Los viajes de trabajo ya no van a ser tan frecuentes. Y eso obviamente para la gente que viajaba mucho va a tener muy buenas consecuencias respecto a la cercanía que puede tener con sus seres queridos, porque ya no va a tener que estar tan alejado. Es algo que yo digo que con esta crisis sanitaria llegó para quedarse. ¿Qué también tenemos que ha cambiado un poco? Obviamente lo que ahora conocemos como el teletrabajo. Antes uno hablaba de teletrabajo y decía en Google, en empresas muy grandes, uno tenía esa posibilidad. Pero fíjense ahora, es una realidad a la cual nos ha sumergido a todas las organizaciones. Y de hecho, fíjense lo que está pasando ahora, hay muchas crisis de estrés de muchos colaboradores. ¿Por qué? Porque lastimosamente el trabajo en casa tiene sus consecuencias. Es mucho mayor, es mucho más desgaste, porque además tenés que estar haciendo otras cosas en casa. Yo, por ejemplo, estos días he estado de profesor de mi hijo, no me digan, a veces soy esperancito, ando limpiando algunas cosas en la casa, entonces, y es como que tenés que equilibrar todo eso en casa y es bastante complejo. Entonces, obviamente, esto también ha llevado a que las organizaciones entren en un proceso de transformación para tratar de acercar a todo lo que ahora está lejos, y eso es algo que de alguna forma está calando en el comportamiento de todos nuestros colaboradores. Y algún arraigo de todo esto va a quedar en la vuelta a la nueva normalidad a la que nos va a tocar regresar más adelante. Y finalmente, si hay algo que realmente ha logrado calar hondo con esta pandemia, en lo que vienen a ser cambios, es la transformación digital. Fíjense cuántas cosas que nosotros dijimos, pucha, ¿sabes qué? Falta harto para que la llevemos a digital. Hoy se hizo todo digital. De repente todas las organizaciones son digitales a partir de ahora, ¿no es cierto? Todos tienen plataformas, todos hacen pedidos a través online, o sea, todo ha cambiado. Es increíble cómo hemos acelerado casi 10 años a raíz de todo esto que ha pasado, la transformación digital en las organizaciones. Piensen, yo no sé muchas cosas del banco, pero piensen esos proyectos que estaban en el invernadero hace 10 años, ¿no es cierto? Porque estaban costando salir por N o 200 cosas, y de repente empezó la pandemia, ¡puf!, el proyecto fue concluido, ¿no es cierto? Entonces muchas de estas cosas han cambiado la mente de los consumidores, han cambiado la mente de las organizaciones, y es como que hoy han llegado para quedarse. Y obviamente no solamente han cambiado cosas en las organizaciones, sino también han cambiado cosas en nosotros. Hemos explorado cosas distintas. Muchos de ustedes, incluyéndome, creo que hemos hecho grandes chefs en la comida. De hecho, alguien que no sabía ni siquiera cocinar un huevo, ahora hace una receta pero increíble, ¿no es cierto? Y obviamente se han hecho artistas de las fotos también, porque a todos les suben fotos, ¿no? Entonces, y es como que todos estos cambios han empezado a materializarse en todos y cada uno de nosotros. Pero obviamente, todo cambio, de alguna forma, genera cierto panorama de incertidumbre. Y ese panorama de incertidumbre, lastimosamente, no es muy alentador. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, tenemos una pequeña noticia que nos sacó el Fondo Monetario Internacional, donde vaticina
lo que viene más adelante. Y el Fondo Monetario Internacional en esta noticia nos dice que el mundo hoy está viviendo la peor crisis económica en más de 100 años. Y es una crisis que obviamente va a llevar a que toda la humanidad en este año salgamos en números rojos, pero el año que viene, el 2021, es como que todavía no nos vamos a recuperar. Va a haber como que un leve levante de la economía, pero vamos a seguir mal, ¿no es cierto? Y eso es algo que está muy claro, y obviamente esto es lo que está llevando a todas las organizaciones a empezar a ver las cosas de una manera distinta. ¿Por qué? Porque si no transformamos hoy la forma en la cual estamos haciendo las cosas, no vamos a lograr los resultados que estamos buscando. Porque ahora cambiar no es una opción, es una necesidad. Y cuando hablamos de cambiar, hablamos de realmente llegar a transformar la forma en la cual estamos haciendo las cosas dentro de una organización. Y es por eso que si hablamos de cambios, yo quiero contarle algunas cosas respecto a los cambios, ¿ok? Y estas cosas vienen de esta forma. Todo cambio involucra dos tipos de fuerzas, fuerzas impulsoras y fuerzas restrictivas. ¿Cuáles son las fuerzas impulsoras? Son las fuerzas que te mueven a cambiar. Hablemos, por ejemplo, de algo que es muy común en el banco, ¿no es cierto? Que es, queremos que las aperturas de cuentas sean digitales, ¿no es cierto? Tenemos todos los medios, tenemos el mecanismo perfecto, lo tenemos que hacer, es la fuerza impulsora. Pero por el otro lado, ¿qué hay? La fuerza restrictiva. ¿Y cuál es la fuerza restrictiva? No, es que la ASFI no nos va a dejar. No, es que lo que pasa es que la firma tiene que ser personal, ¿no es cierto? Y esa fuerza restrictiva es la que no te deja avanzar, ¿ok? Entonces fíjense que esa lucha entre fuerzas impulsoras y fuerzas restrictivas es la que prácticamente te deja en un status quo. Las cosas se quedan como están. Entonces, cuando hablamos de las fuerzas restrictivas, es la que en la organización nosotros conocemos como bueno, yo soy fanático de La Casa de Papel, no pude creer lo que pasó en esta última temporada. Si alguien no la vio, se la recomiendo. Pero obviamente cuando nosotros hablamos de fuerzas restrictivas, la resistencia es uno de los grandes componentes dentro de la organización que a veces no te permite cambiar. La resistencia no es buena ni mala, simplemente es necesaria. Hay un refrán neurocientífico que muchas veces lo escuché y que dicen que todo cambio cuesta. Y es así, ¿no es cierto? Todo cambio cuesta. La resistencia siempre va a estar, es natural, pero obviamente cómo la gestionamos es lo que nos ayuda a poder transformar la organización. Y por otro lado, están esas fuerzas impulsoras, que son las que realmente te llevan a la transformación, son las que te ayudan a cambiar. Y en el momento en el cual esas fuerzas impulsoras llegan a superar a las fuerzas restrictivas, es cuando logramos un cambio, logramos una transformación. Pero la pregunta es, ¿quiénes son los que deben ser el pilar fundamental de esas fuerzas impulsoras? 100%, 100% acertado que deben ser los líderes. Porque los líderes de la organización son los que deben hacer a la organización avanzar, transformarse. ¿Para qué? Para poder bajar la resistencia. Porque para lograr la verdadera y auténtica transformación, la mente de los líderes es la que debe empezar a transformar, ¿de acuerdo? Y en la forma en la cual los líderes sean el motor de las fuerzas impulsoras, vamos a lograr bajar la resistencia dentro de la organización. Pero obviamente, cuando hablamos de cambios, lo que les quiero contar acá es que todos los cambios no son iguales. Los cambios son distintos. Y nosotros tenemos tres tipos de cambios, como lo que ven ustedes en la imagen, que es el reactivo, el proactivo y el cambio que se conoce como institucionalizado. Estos cambios tienen ciertas diferencias que yo se las quiero compartir. Primero, hablemos del cambio reactivo. ¿Cuál viene a ser el cambio reactivo? Es al que yo llamo o denomino el efecto Titanic. ¿Ok? ¿Cuál es el cambio reactivo? Hablemos del Titanic. ¿Qué pasó en el año 1900 y pico, cuando el Titanic iba a hacer por primera vez su viaje inaugural, ¿no? El barco más grande de la humanidad, todo el mundo loco, Titanic, Titanic, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? De repente, en el medio del océano encontró un iceberg, ¡pum! Cambió la historia del Titanic. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto del efecto Titanic? Un agente externo, ¿de acuerdo? Es el que fuerza
al cambio en el interior de la organización, exactamente como el Titanic. Ellos querían llegar, ¿no es cierto?, en su viaje transatlántico a su destino, pero hubo un agente externo que les cambió todo el esquema. En las organizaciones pasa exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Es el cambio reactivo aquel que es generado por un agente externo y que genera un movimiento interno en toda la organización. ¿Cuáles son aquellos que, por ejemplo, nos afectan actualmente a nosotros? Entes reguladores como la ASFI, ¿no es cierto? Piensen cuántos cambios la ASFI nos ha hecho generar dentro del banco, porque se le ocurre sacar una normativa buena, nueva, y todo lo tenemos que cambiar, ¿ok? Eso es algo que nos genera en el interior de la organización cambio reactivo, ¿ok? Hablemos de otro tipo de cambio, la competencia, por ejemplo. La competencia hace un movimiento, cambia su estrategia de negocio, a los clientes les gusta eso, ¿y qué pasa en la organización? Nosotros también tenemos que cambiar. Eso también es un cambio reactivo. O algo que ha pasado con esta pandemia. De repente se le ocurrió al gobierno que los bancos tenían que pagar ciertos bonos. Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos que mover todo el interior de la organización para poder pagar esos bonos, ¿no es cierto? Son agentes externos que generan en la organización movimientos internos, los que son parte del cambio reactivo. Y acá es como que no tenemos opción. O nos adaptamos o morimos. Quedamos en el fondo del océano. Exactamente como pasó con el Titanic, ¿ok? Y es por eso que ahora estamos viendo organizaciones que están como que saliendo a flote en toda esta pandemia, y obviamente también estamos viendo organizaciones que están quedando liquidadas en esta pandemia. ¿Por qué? Porque no han tenido un movimiento a raíz de todo este cambio reactivo. Y es por eso, aquí es como que no hay opción. O innovas, o cambias, o te transformas, o vas a quedar en el fondo del océano. ¿Ok? Luego tenemos otro tipo de cambio, que es el que se conoce como el cambio proactivo. ¿Y cuál es este cambio? Muy distinto al otro. A este yo lo llamo el fan de la adrenalina, porque es el cambio que no cambia a raíz de un agente externo, sino a raíz de un agente interno. Es el cambio que se realiza a través de una no necesidad. Yo no necesito cambiar, pero me anticipo una situación y quiero hacerlo. Son las organizaciones, por ejemplo, que hace más de 5 o 6 años se han metido a la transformación digital y obviamente cuando llegamos a esta época de crisis tan fuerte como la que estamos viviendo ahora, es como que han salido a flote pero sin ningún problema. ¿Por qué? Porque empezaron a trabajar en ese proceso de transformación, no ahora, sino hace 5 años atrás, y hoy ya lo tienen funcionando. Ese es el cambio proactivo. Es el cambio que nace del interior de la organización sin la necesidad real de hacerlo. Es porque la organización se lo propone anticipándose al futuro que viene. Ese es el cambio obviamente 100% recomendado porque es el que cala en la profundidad de la organización. Y luego tenemos otro tipo de cambio que les quiero comentar, que es el cambio institucionalizado. ¿Y cuál es el cambio institucionalizado? Es al que se conoce el cambio como cultura. ¿Ok? Son aquellas organizaciones que han logrado permeabilizar el cambio como un modo de vida. Son aquellas organizaciones que están tan de moda ahora, ¿no es cierto?, las organizaciones ágiles, que promueven el cambio pero de manera rotunda y permanente. Algunos ejemplos para explicarle esto, yo creo que el mejor es Pixar, ¿ok? Todos conocemos Pixar, creadora de grandes películas, una productora a nivel mundial, que yo les digo, las películas de ellos creo que grandes y chicos las hemos. Toy Story, una de las películas que cambió la industria cinematográfica en lo que respecta a la animación. Yo me acuerdo, era chico todavía cuando vi Toy Story y realmente me cambió la vida, ¿no? Una película hermosa. Pixar justamente tiene una cultura de innovación permanente y que la logró mantener muchos años atrás y de hecho son líderes en lo que involucra a una organización que tiene el cambio como cultura. No sé si lo conocen, Ed Catmull, uno de los grandes líderes de la industria en Pixar, que también fue director de Walt Disney Studios, y ya obviamente ahora es un expresidente de Pixar. Él fue uno de los grandes precursores de implementar el cambio como cultura. De hecho, lo invito a leer el mensaje. ¿Qué dice ahí? Las cosas van a salir mal cuando eres el primero en hacer algo nuevo. No debemos tener miedo, simplemente hay que encontrar las formas de manejar. Esa filosofía
de Ed Catmull es la que llevó a Pixar desde un inicio a empezar a implementarse como una organización de cambio permanente. Y de hecho, Pixar elaboró una serie de principios que los difundió y los hizo realmente asimilarse en la cultura para que todos los colaboradores que estén allá adentro vivan lo que es la cultura Pixar. Algunos de estos gráficos, por ejemplo, estaban en Pixar, en las paredes de Pixar, y tienen frases o mensajes como los que ustedes ven acá al frente. Por ejemplo, si no estamos un poco asustados, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y si usted quiere ser original, tiene que aceptar la incertidumbre. Y esto puede ser muy incómodo. O cosas como, no se trata nunca de fracasar, sino de levantarse cada vez que se fracasa. O las cosas no tienen que ser perfectas la primera vez. Entonces, toda esta filosofía del cambio como una cultura es la que yo digo llevó a Pixar a ser una de las grandes productoras de cine como nosotros la conocemos. Entonces, ¿cómo funciona realmente el cambio institucionalizado? El cambio institucionalizado es como que una mezcla entre el cambio proactivo y reactivo. ¿Y cómo se genera? Les pongo un ejemplo. La P es de proactivo, la R es de reactivo. Cuando hablamos de un cambio institucionalizado, primero se genera a través de una no necesidad. Hablemos de lo que, por ejemplo, pudo haber hecho Pixar. Dijo, vamos a hacer la primera película animada en 3D. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo? Agarró, innovó y fue el primero en hacer esta transformación en la industria del mundo del cine. ¿Ok? Y luego, ¿qué hizo? Sin necesidad de que un agente externo venga, dentro volvió a generar un cambio reactivo, pero desde adentro. Fíjense aquí hay una cosa interesante. Ed Catmull, el líder de Pixar, dijo, bueno, ahora que ya hicimos la primera película en 3D, necesito bajar el 30% de los costos y necesito mejorar en un 100% la animación. Entonces todo el equipo volvió a sentir este efecto reactor. ¿Para qué? Para volver a promover un cambio proactivo. Y de esa forma se fueron trabajando en los proyectos, ahí obviamente después de 10 o 15 años, mejorando permanentemente la forma en la cual se hacían las cosas. Pero fíjense, acá la gran diferencia ¿cuál es? Es que los cambios reactivos en una cultura que vive, en una organización que vive la cultura del cambio, los realizan los propios líderes de la organización desde el interior. ¿Ok? Es el líder, el vector del cambio reactivo, no desde afuera, se hace desde dentro. Y eso es lo que ha logrado hacer que Pixar sea uno de los grandes líderes de la industria. Hoy nosotros, todos nosotros, hemos sido víctimas de un proceso de cambio muy grande que ha llevado a la transformación de todas nuestras organizaciones. Hoy no podemos decir que nadie ha quedado sin cambiar. Todos lo hemos hecho. Pero obviamente, yo quiero, en relación a este cambio y a estos cambios que hemos vivido, yo quiero hacerles una pregunta. Y esa pregunta es, ¿cuál es el cambio que ustedes creen que genera mayor resistencia en el interior de la organización? ¿El cambio proactivo o el cambio reactivo? Esto es algo que no lo van a contestar ustedes ahora mismo, lo voy a hacer conversar. Necesito que conversen un ratito con sus compañeros. Así que, permítanme, voy a cambiar de cámara. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ok? En este momento exactamente tengo 90 personas conectadas, así que voy a hacer unos 15 grupos de a 5 o de a 6 personas, para que justamente me respondan esta pregunta, ¿ok? Pequeño debate, va a tener 5 minutos para hacerlo. ¿Qué tipo de cambio genera mayor resistencia en la organización? ¿Ok? ¿El cambio proactivo o, qué tipo de cambio genera menor resistencia en la organización? ¿El tipo de cambio proactivo o el tipo de cambio reactivo? A estas sesiones, que ahora los voy a mandar, les voy a pedir por favor a todos que activen sus cámaras, ¿de acuerdo? Porque vamos a necesitar charlar con nuestros compañeros. Yo ahora voy a crear las sesiones, entonces lo que ustedes van a hacer, van a recibir un mensaje rapidito que va a decir ingresar a nueva sesión. No se preocupen, ustedes le dan el clic ahí y van a entrar a conversar con sus compañeros. Estoy haciendo grupo de a 5 y de a 6 personas, ¿ok? Respondemos esta pregunta. ¿Qué tipo de cambio genera menor resistencia en la organización? ¿Proactivo o reactivo? 4 minutos para conversar, ¿listo? Así que
Adelante, váyanse a charlar y después los traigo de vuelta, ¿de acuerdo? Váyanse todos a charlar, después los traigo de vuelta. Yo puedo hablar de mi grupo. Perfecto, Soy Davor, Davor. muchas gracias. Adelante, Davor, tenemos un voluntario ahí. A ver, lamentablemente se nos ha cortado cuando estábamos en plena discusión. Es interesante porque más de la mitad del grupo estábamos por el lado de que un cambio proactivo era el que menor reacción podía tener. Pero al final estaba la participación de uno de mis compañeros y que estaba planteando una posición bien interesante, ¿no? De que el cambio reactivo, en todo caso, como es imposición, eventualmente no te va a generar ese rechazo, es decir, lo tienes que implementar y hacer, o sea, tienes que adaptarte a ese cambio que está en muchas ocasiones impuesto. El caso ese, por ejemplo, de la ASFI. ASFI saca una norma y básicamente no tienes otra que adecuarte y meterte al cambio, ¿no? En Perfecto. cambio, la posición que yo veía que estaba yendo nuestro compañero era en el tema proactivo, si bien es planificado, programado y eventualmente puedes gestionar el conflicto o los rechazos que pueda generar al cambio, eventualmente te genera más reacción, ¿no? Eventualmente te podría generar más reacción. Excelente, Davor. He aquí el dicho, ¿no? Hay que meterle porque hay que meterle nomás, ¿no? Y es la verdad. O sea, así es como funciona. Buenísimo, Davor, gracias. Dos participaciones más, así cortitas. ¿Quién me ayuda? Yo levanto la mano. Alfredo, adelante, por favor, perdón. No, Pablo, en nuestro grupo, bueno, el primer planteamiento era que el proactivo iba a tener menos cambio porque iba a surgir de adentro de la organización, pero la mayoría ha acordado que era el reactivo, porque no iba a tener mucha resistencia. Lo tienes que hacer sí o sí. Entonces, eso ha sido la conclusión. Excelente, ¿ya? Buenísimo. ¿Tenemos el tercero que nos quiere comentar? ¿O ya está claro? Sí, Pablo, ya. Ok, está bien, está claro entonces. ¿Nosotros? Adelante. ¿Quién me dice nosotros? Habla. Ninoska. Vamos, adelante. Nosotros primero estábamos hablando en el grupo y considerábamos que el proactivo era el que tenía menor resistencia. Pero luego Diego nos decía, ¿no?, su posición, que el reactivo en realidad él veía menor resistencia, y en realidad sí, ¿no? O sea, luego ya concluimos que sí, en realidad el reactivo es el que tiene menor resistencia, porque realmente la organización está obligado o sea, ya no le queda otro. En este caso, por ejemplo, ahora que nos ha tocado vivir lo de la pandemia, a nadie le quedó otra, todos tuvimos que adaptarnos a trabajar, a realizar el teletrabajo, a trabajar desde la casa, a manejar, hacer reuniones a través de herramientas tecnológicas y demás, ¿no? Cosa que si hubiéramos estado en otra época, tal vez hubiéramos tardado mucho más en adaptarnos. Excelente, muchísimas gracias, Ninoska. Bueno, me van a disculpar todo, entonces voy a silenciarlos otra vez, ¿de acuerdo? Y voy a compartirles la pantalla, ¿ok? Permítanme un segundo. Ahí estamos. Voy, vuelvo. Aquí estamos. Buenísimo. Ok, entonces, totalmente acertado el comentario de todos. El cambio que nos genera menor resistencia en el interior de la organización es el cambio reactivo. Y es lo que exactamente ustedes me han contado que ha pasado ahora, ¿no es cierto? De repente todo lo que hacíamos en físico, todo lo que tenía que ser en la oficina, todo lo que sí o sí el cliente tenía que venir, de repente nos flexibilizamos al 200% y todos lo hacen de su casa, que te pasen las firmas digitales, no hay problema, nos acomodamos, nos adaptamos. Todo fue así. ¿Por qué? Porque si no nos acomodábamos, no teníamos negocio. Y eso, yo les digo, es algo que todas las organizaciones han vivido. Yo, por ejemplo, Pablo Velázquez, la persona que ustedes ven acá al frente, hace 2 meses atrás no daba talleres virtuales. Yo 10 años vengo dando talleres, pero 100% todos eran presenciales, y yo era uno de los que decía, no, ¿sabes qué? Es que lo virtual no funciona tan bien. La cosa es verse las caras, estar ahí con la gente, hacer las dinámicas.
Y miren ustedes que fui víctima de ese proceso, ¿ok? Soy parte de un cambio reactivo. O sea, vimos que el negocio no iba a funcionar más, de aquí a un buen tiempo no vamos a hacer capacitaciones presenciales, entonces de repente tuvimos que reinventarnos, ¿ok? Y ahora me ven haciendo lo que hago con todo un estudio casi montado como de youtuber por aquí, si subieran todo lo que tengo aquí atrás. Pero es parte de un cambio reactivo. O te adaptas o mueres. Entonces, obviamente, ante un cambio reactivo, la resistencia en la organización baja. Pero todo esto que hemos vivido ahora, yo lo que quiero contarles es que tiene consecuencias futuras. No es que nos vamos a conformar con todo lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque la segunda pregunta que les quiero hacer es, ¿qué tipo de cambio genera un mayor aprendizaje en la cultura de la organización? Porque aquí sí hay una gran diferencia. ¿Qué tipo de cambio ustedes creen que genera un mayor aprendizaje en la cultura de la organización? Ahora no lo vamos a hacer grupos, lo vamos a hacer más rápido, ¿ok? Les acabo de pasar una votación, póngale clic. ¿Qué tipo de cambio ustedes creen que genera un mayor aprendizaje en la cultura? ¿Proactivo o reactivo? Veamos qué pasa, ¿ok? Vamos, ayúdenme a contestar todos. Tengo casi 90, tienen que estar completadas esas 90 evaluaciones. Bien, 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 buenísimo, buenísimo. ¿Qué tipo de cambio genera un mayor aprendizaje en la cultura? ¿De acuerdo? ¿Cambio proactivo o cambio reactivo? ¿De acuerdo? Bien, ya tengo más de 70 personas contestando. 5 segundos más y ahora cortamos la encuesta. Buenísimo, ya estamos casi 80 y pico. Excelente. Finalizamos votación. Les comparto los resultados. Totalmente aceptado. El cambio que genera un mayor aprendizaje en la cultura es el cambio proactivo. Y esto es algo que quisiera especificárselo con mucho detalle, ¿de acuerdo? Se los quiero contar bien. A ver, perdón, cambio de cámara para esta parte donde les voy a compartir información. ¿Qué tipo de cambio genera mayor aprendizaje en la cultura? Es el proactivo. ¿Y por qué? Aquí un poco les quiero contar. Kurt Lewin elaboró un modelo de 3 etapas donde aclara muy bien cuáles son las 3 etapas que sí o sí trascienden a un cambio. Y esas 3 etapas van con una línea de tiempo, ¿ok? Y esa línea de tiempo arranca en un estado actual, ¿no? Que es donde empieza el cambio, y llega a un estado final donde termina el cambio, ¿ok? Un estado deseado. Entonces, ¿cuáles son las 3 etapas por las cuales pasa cualquier cambio? La primera es el que ustedes ven ahí, el descongelamiento. ¿Y cuál es el descongelamiento? Es empezar a preparar a toda la organización para cambiar. Hablemos de la típica instalación del sistema SAP dentro de una organización. ¿Qué tenés que hacer? Flujo de procesos, reestructurar un montón de cosas, preparar a toda la gente, capacitar. Empieza todo el movimiento previo a la implementación del SAP. Descongelamiento. Y luego tenemos el movimiento. ¿Y cuál viene a ser el movimiento? Implementamos SAP. Y en eso colapsa la organización. Todo el mundo está loco, no funciona nada, hay que arreglar, hay que acomodar, ¿no es cierto? Y hasta que al final nos vamos estructurando y ya por fin el SAP funciona. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya atravesamos el movimiento y por fin el SAP funciona, llegamos al descongelamiento, al recongelamiento. ¿Y cuál es el recongelamiento? Es como que hemos llegado a un nuevo estado actual, que obviamente al haber transcedido tanto tiempo, hemos llegado a lograr calar en la organización el trabajar con el SAP, ¿de acuerdo? Así funciona todo cambio. Pero hay una gran diferencia entre el cambio reactivo y el cambio proactivo. Fíjense cómo funciona el cambio reactivo en la organización. ¿Cuál es el efecto? La D, la que ustedes ven ahí, es el descongelamiento. Nosotros, en todo este cambio reactivo que hemos vivido, tras que empezó el coronavirus, ¿cómo fue el descongelamiento? Fue impresionantemente rápido. Empezamos a cambiar todo, empezamos a abrir nuestros procesos, empezamos a hacer todo digital, empezamos a hacerlo todo desde la casa, porque no había otra, ¿ok? Y es como que hemos cambiado tan rápido que ni siquiera lo hemos podido asimilar. Descongelamiento. El movimiento también ha sido rapidísimo, hemos movido un montón de procesos, un montón de estructuras, o sea, jamás en la vida nos habíamos comunicado tan rápido, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es el problema? Que vamos a tender a hacer que nuestro recongelamiento sea muy grande.
¿Y eso qué quiere decir? Que inmediatamente la pandemia termina, es muy probable que muchas cosas vuelvan a ser exactamente como eran antes. ¿Ok? Les hablo, por ejemplo, de personas que se han hecho hoy tecnológicas. En el momento en el cual termine la pandemia, van a volver a lo que eran antes. Me voy a hacer mis transacciones a la oficina, hago todo desde ahí, porque para mí es más cómodo. ¿Por qué? Porque en este cambio reactivo, el gran problema que tenemos es que muchas veces no hay un verdadero aprendizaje. Solamente existe la resolución de un problema. Y eso es lo que muchos de nosotros hemos vivido ahora. No hemos logrado asimilar este cambio como parte de una realidad, simplemente ha sido una oportunidad para resolver un problema que teníamos. Pero en el momento en el cual todo vuelva a la nueva normalidad, es como que puede ser que tendamos para ir hacia atrás. En cambio, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es el efecto que tiene el cambio de un cambio proactivo en la organización? Fíjense la gran diferencia. El descongelamiento es muy grande, ¿de acuerdo? Recuerden cuando empezamos a hacer la transformación digital, cuando empezaron a hacer la transformación digital en el banco, empezaron a cambiar muchas cosas, y obviamente esto no es algo que hemos venido haciéndolo desde ya, ha tardado un montón de tiempo. Yo me acuerdo, y fíjense la cantidad de tiempo que vamos, en la industria de la banca son 30 años casi. Yo, en la década de los 90, me acuerdo, íbamos al banco y hacíamos fila, de pie, parado, ¿no es cierto? Así tal cual, suena prehistórico, pero hacíamos fila. Y de ahí pasaron como 20 años, ¿no es cierto? Hasta que en la década de los 90 llegó el sistema de asiento, ¿no? Una locura en los bancos, la gente ya no espera parada, ahora espera sentada, ¿no es cierto? Fue un boom. Y de ahí pasaron otros 20 años a que empecemos a tener las transacciones digitales y entremos a la moda de hoy ya no vamos al banco, hagámoslo desde casa. Entonces, ¿se dan cuenta? Estos procesos de descongelamiento pueden tender a ser muy largos, ¿de acuerdo? Y eso también genera que los movimientos sean muy largos. Pero obviamente el proceso de recongelamiento ya va a ser muy pequeño. ¿Por qué? Porque realmente has logrado una transformación. ¿Por qué? Porque en esa cultura ha logrado calarse un verdadero aprendizaje. Hay una forma distinta de hacer las cosas, la gente lo entiende, lo asimila y así lo quiere hacer, porque ha entendido que esto realmente funciona. Entonces, fíjense ustedes, hoy, en toda esta coyuntura, lo que hemos vivido ha sido un cambio 100% reactivo. Y el gran desafío está para todos ustedes, los líderes. ¿Cómo podemos, como líderes, de todo este cambio reactivo que se ha generado, generar verdaderos aprendizajes en nuestra cultura, en todo aquello que realmente vale la pena rescatar? Porque estoy seguro que hay muchísimas cosas que sus equipos han hecho, que han resuelto problemas que tenían hace años atrás, pero obviamente hoy deben ser parte de nuestra cultura. Y obviamente su forma de liderar, su forma de hacer las cosas hoy como líderes, es lo único que va a lograr hacer que todo esto que hemos vivido genere un verdadero aprendizaje en su cultura. Y es por eso que, si hablamos de liderar, le doy la definición del diccionario. ¿Qué nos dice el diccionario que es liderar? Es la capacidad de influir en una persona con el fin de encaminarla hacia un objetivo predeterminado. Eso es lo que significa liderar. La capacidad de influir en una persona con el fin de encaminarla hacia un objetivo predeterminado. Eso es liderazgo. Pero obviamente es muy distinto el liderazgo que necesitamos hoy al liderazgo que podríamos haber estado ejerciendo antes. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos estilos de liderazgo muy marcados? Uno es el que yo llamo el liderazgo transaccional, ¿de acuerdo? Liderazgo del pasado, ¿ok? Y el otro es el liderazgo transformacional, el liderazgo que realmente necesitamos hoy, el que realmente necesitamos calar dentro de nuestra organización. ¿Cuál es la diferencia? Un poco se los quiero contar, ¿de acuerdo? El liderazgo transformacional es el liderazgo del pasado, de los capataces, de los jefes de antes, ¿ok? El que ya no funciona, pero que lastimosamente muchas personas lo están todavía llevando a la práctica de la organización, ¿ok? ¿Cuál es el significado del liderazgo transaccional? El líder transaccional viene del término transacción,
¿de acuerdo? Es el líder que lidera en base a transacciones. El liderazgo transaccional se genera cuando el líder premia o castiga a un colaborador en función a la calidad o a los resultados de su trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la gente lo hace bien, ¿qué hace el líder? Bien, buen trabajo, felicidades, ¿no es cierto? Y cuando lo hace mal, ¿qué hace el líder? Carta, llamada de atención, memorando, copia de recursos humanos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esa es la forma de gestionar de un líder transaccional. Lidera en base a transacciones. Es el que premia o castiga a los colaboradores en función a la calidad o los resultados de su trabajo. Obviamente, ese es un liderazgo que en esta coyuntura no te ayuda. ¿Por qué? Porque lo único que va a hacer es tratar de mantener, fíjense ustedes, el status quo a flote. Pero ¿de qué status quo estamos hablando ahora? Hoy todo ha cambiado. Entonces, ¿va a mantener a flote todo lo poco que se puede mantener de antes? No te va a funcionar. Así que cuidado, porque este liderazgo es el que no tenemos que ejercer hoy. ¿Ok? Y eso es un poco lo que les quiero contar para que quede bien claro. Un pequeño ejemplo. Yo tuve la oportunidad, como les contaba Fernando, de trabajar con muchas organizaciones de distintas industrias, llevando a la práctica programas de liderazgo, de transformación cultural a través de los líderes. Y en estos programas es como que vamos acompañando a distintos líderes a hacer transformaciones. Y en este uno a uno que a veces nos toca trabajar con los líderes, nosotros llevamos a la práctica algo que se llama proyectos o programas de liderazgo en la práctica. Prácticas de liderazgo, ¿no? Entonces, y en estas prácticas lo que hacemos es estimular a los líderes que realicen transformaciones en el interior de la organización. La cosa es que me tocó trabajar con líderes de plataforma de atención, ¿no? Algo muy parecido a un jefe de operaciones de agencia dentro del banco, ¿no? Que son los que manejan la operativa de cada una de las agencias y todas las transacciones que se hacen en las agencias. Cada uno de estos jefes de plataforma de atención lideraba aproximadamente entre 14 y 20 personas. Todos estos chicos, que eran jóvenes de 20 a 28 años, tenían un objetivo. ¿Y cuál era el objetivo? Si bien atendían clientes, tenían el objetivo de vender, ¿de acuerdo? De venderles una transacción, ¿ok? De venderles una operación, de venderles un producto, un servicio nuevo. Perdón, ahí tengo un micrófono. Perdón. Ahí estamos. Silenciamos. Adriana, cuidado. Ya está. ¿Ok? Entonces, la cosa es que ellos, para el esquema de ventas que manejaban sus vendedores, ¿no? Que era la gente de plataforma de servicios, hacían como una especie de ranking, ¿de acuerdo? Y este ranking era un ranking mensual para los mejores vendedores, ¿de acuerdo?, de la oficina, y ahí se clasificaba todo el esquema de vendedores. Imagínense que eran 20 vendedores, ¿de acuerdo? O sea, hacían un ranking mensual de los 20 vendedores. Y en ese ranking mensual de los 20 vendedores, es como que se premiaba, ¿no? Se le daba un premio a los primeros vendedores, a las que ocupaban las primeras posiciones. No era dinero ni nada por el estilo, eran muchos chicos de 20 a 28 años, como les contaba, entonces el premio más valioso para ellos era un sábado libre. Si le daban un sábado libre, se mordían los dientes algunos para aprovechar ese sábado libre. ¿Por qué? Porque esos vendedores que estaban en la punta, los que ganaban el premio en las oficinas, eran más o menos casi siempre los mismos 3 vendedores que andaban rotando, ¿de acuerdo? De ahí teníamos los vendedores promedio y al final estaban los de la cola. Y fíjense que para ellos le tenían nombre. Eran los vendedores ofensores, ¿de acuerdo? ¿Quiénes eran los vendedores ofensores? Los que no llegaban al número. Y para esos vendedores, ¿qué había? Había unas acciones disciplinarias para cambiarlos. Había que hacerles coaching, había que hacerles seguimiento, y si en 2 o 3 meses no funcionaban, se iban de la empresa. ¿Ok? Entonces, fíjense, esto es exactamente el liderazgo transaccional funcionando. ¿Por qué? Porque se premia a los que lo hacen bien, los primeros 3 vendedores, y se castiga a los que lo hacen mal. Pero ¿qué pasa con los vendedores promedio? Aquí les hablo de casi, de los 20, 14, ¿no es cierto? Nada. ¿Por qué? Porque están en la media. Entonces, ese es uno de los grandes errores que tiene el liderazgo transaccional, porque se enfoca solamente en aquellos que lo hacen bien y se enfoca solamente en aquellos que lo hacen mal. Y el grueso de tus colaboradores
¿cómo instaura un movimiento cultural si no trabaja en todos? Es muy difícil. Es por eso que hoy que necesitamos transformar y hacer todas las cosas diferentes a como las hacíamos antes, este liderazgo no les va a funcionar. ¿Por qué? Por muchas cosas. Yo les pongo, por ejemplo, claramente cuáles eran los grandes problemas que tenía este equipo de líderes que gestionaba a los colaboradores de esta manera. Primero, es como que no había un objetivo común. Y eso está muy claro. ¿Por qué? Porque cada vendedor velaba por su propio objetivo. Entonces el líder llegaba y decía, chicos, ¿cómo andamos con el número? Yo bien, decía uno. Porque de haber un objetivo común, no lo había. Porque cada uno velaba por sus propios intereses. ¿Había comunicación? No había. Porque el propio esquema que había diseñado el líder estaba orientado a que cada uno trabaje de manera individualizada. Trabajo en equipo no había, apoyo no había. Entonces, todo aquello que buscamos como líderes, bajo este esquema de trabajo, no se generaba, porque era un esquema de trabajo que 100% estaba orientado a conseguir resultados individuales, integración, compromiso, y todas esas cosas de las cuales hablamos, ni por si acaso. ¿Por qué? Porque solamente está liderando en base a transacciones. Entonces, fíjense ustedes que esto hoy no nos sirve. Y esto se los quiero dejar muy claro con este refrán, que dice, un horizonte de tiempo distinto requiere una forma de liderar personas de manera diferente. Y es por eso que debemos hoy dejar ese liderazgo transaccional en el pasado y empezar a trabajar con lo que se llama el verdadero liderazgo transformacional, ¿ok? El liderazgo que necesitamos hoy, ¿de acuerdo? Esto no es una opción, es una necesidad. ¿Y qué es lo que realmente involucra un liderazgo transformacional? Se genera cuando el líder transforma el entorno que lo rodea, generando el ambiente ideal para que se logren los resultados. Fíjense acá, se genera cuando el líder transforma el entorno que lo rodea, generando el ambiente ideal para lograr los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Y ahora permítanme contárselo. Este equipo de líderes con el que trabajé, el primer problema, obviamente, que entramos a tratar de ayudarlos a cambiar, fue dejar de manejar este esquema individualizado que no hacía otra que separar a la gente, premiar a algunos y castigar a otros. Y empezamos a cambiar el esquema de premiación que ellos manejaban, ¿no? Porque es bueno tener esos esquemas que estimulen al logro de objetivos, pero obviamente utilizarlos de la manera adecuada. ¿Y cómo lo hicimos? Les voy a contar el ejemplo de una oficina, ¿de acuerdo? Uno de los líderes agarró y lo que hizo fue, como más o menos se hace en el fútbol, ¿listo? Agarró a los mejores vendedores, a los mejores jugadores, ¿de acuerdo? Y dividió al equipo en dos. Pero no fue una división que el líder hizo, sino que la hizo su propia gente. ¿Y cómo la hizo? Los mejores vendedores, así como en el fútbol, escogieron a su equipo. Y cuando escogíamos en el fútbol, ¿cómo se hacía? ¿No es cierto? Escogíamos a los jugadores promedio, y ahí de último, quedaban los malos jugadores. Exactamente esa fue la forma en la cual eligieron los vendedores. Y es como que tenía cada oficina dos equipos bien equilibrados, ¿ok? Entonces, ¿qué hicieron? Cada vendedor tenía un objetivo a cumplir, pero es como que hicieron una sumatoria porcentual de esos objetivos, entonces cada grupo tenía un porcentaje de objetivo a cumplir. Y la competencia ahora fue lanzada, porque siempre es buena la competencia, pero en equipo. Y acá les quiero contar un poco qué fue lo que cambió. La primera semana, el líder que se encargó de ir retroalimentando el avance de objetivos muy frecuentemente, le dice a los equipos, señores, este es el resultado. Grupo 1, 25% de cumplimiento, grupo 2, 20%. En el grupo 2 estaba el vendedor que siempre había logrado ganar el premio y ahora estaba perdiendo. Y obviamente no le gustaba lo que estaba pasando, porque no estaba acostumbrado. En ese equipo también estaba el peor vendedor. Entonces se fue a hablar con el peor vendedor y le dice, oye viejo, ¿por qué no vendes? Y el otro, es que la gente no quiere comprar. Pero a ver, ¿qué le estás diciendo? ¿No es cierto? Se sienta a su lado, lo escucha
vender y le dicen, no, pues mi hermano, tenés que cambiar esto, acomodar esto, ajustar esto, y le empieza a dar una capacitación muy clara y muy puntual sobre lo que tenía que hacer. De hecho, no se quedó ahí, le dijo a su jefe, ¿sabe qué, jefe? Quiero cambiarme de lugar, cámbieme, lléveme al lado de este, lo quiero ayudar. Y lo cambió de lugar. Pasó otra siguiente semana, los objetivos eran más o menos parejitos, ¿y qué pasó? Se reunía el equipo, cada uno de los equipos se reunían a ver qué tipo de acciones hacer, cómo llevar más clientes a la oficina, cómo mejorar su esquema de trabajo. Fíjense ustedes, de repente apareció la comunicación, el trabajo en equipo, el compromiso y todo aquello que nosotros buscamos como líderes. Simplemente haciendo ¿qué? Cambiando el entorno en el cual trabajan nuestros colaboradores. Y fíjense, hasta ahorita yo le hablé muy poco del líder. ¿Por qué? Porque el verdadero esquema de liderazgo que hoy funciona es cuando los colaboradores se adueñan del proceso. Y fíjense, esto tiene que ver con algo que muchas veces me dicen muchos líderes, y es, Pablo, es que la gente pues no se compromete, ¿ok? Y ese va a ser uno de los problemas de los cuales vamos a escuchar siempre a los líderes comentar, ¿no es cierto? Es que la gente no quiere, son los chicos de ahora, te dicen, ¿no es cierto? Ya ven, esta es la pregunta. Si la gente no se compromete, ¿quién es el responsable de esto? Y la respuesta verdadera es el líder. ¿Por qué? Porque es lo que vos haces o lo que vos dejas de hacer en tu equipo, lo que la gente hace que se comprometa, se comunique, trabaje en equipo y realmente esté integrada hacia un objetivo común. ¿Por qué? Porque hay algo muy claro que se lo quiero dejar bien presente. ¿Yo puedo cambiar a una persona? Probablemente no. Yo no le puedo decir a alguien, oye viejo, ya puedes comprometerte, ponte la camiseta. El otro te puede decir, ¿sabes qué? ¿Ya acaso me va a pagar más? ¿No es cierto? No, yo no puedo cambiar a una persona, pero sí yo puedo, como líder, transformar el entorno en el cual esa persona trabaja para que ella decida cambiar. Porque yo no puedo cambiar el cerebro de uno de mis colaboradores, pero con las acciones que llevo adelante, los esquemas de trabajo que propongo en mi equipo, ahí es donde realmente puedo lograr hacer que ellos hagan a su cerebro cambiar. Ese es el rol del líder transformacional. Y hoy tenemos que transformar nuestros esquemas de trabajo. Yo sé que muchos de ustedes, me incluía también, estábamos acostumbrados a hacerle seguimiento a nuestra gente, ¿no? Que encima, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Quiero ver, mostrame tu resultado, tu objetivo, ¿cómo anda? Hoy, ¿podemos hacer eso? Es imposible, no puedes. Tu gente está a 10 kilómetros de distancia en otra ciudad y está avanzando en la forma en la cual puede avanzar. Y es por eso que tu esquema debe cambiar. O sea, no le lideres en base a seguimientos, liderás en base a objetivos claros y reales. Pero obviamente, transformar el entorno donde trabajan tus colaboradores es lo único que va a ayudar a que en ellos nazca compromiso, comunicación, trabajo en equipo y todas aquellas cosas que nosotros buscamos como líderes. Y acá viene esto. Un líder y un verdadero líder transformador es aquel que transforma, ¿no es cierto?, los problemas en oportunidades. Y esta pandemia, yo creo que depende la forma en la cual nosotros la miremos, va a traer para cada uno de nuestros equipos un problema o una oportunidad. Ahí la decisión es de ustedes. Son ustedes los únicos que pueden transformar la realidad. No se escucha, Pablo. Hola, hola, ¿me escuchas? ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Me escuchan? Hola, hola. Perfecto. Perfecto. Ahora mejoró. Bueno, puede ser un problema de conexión, puede ser. Entonces, acá lo que les decía es que son ustedes los únicos que pueden actualmente transformar la realidad de la organización y de cada uno de sus equipos de trabajo. Así que hoy es muy importante que ustedes entiendan
que ese es el rol de un líder transformador, transformar el entorno donde trabajan sus colaboradores. No esperemos al cambio reactivo, generemos cambios proactivos que estimulen la transformación en nuestros equipos. ¿Para qué? Para lograr aquello que todos buscamos como líderes. ¿Ok? No se olviden, un líder transformador es aquel líder que tiene la capacidad de ayudar a los cerebros de su equipo a cambiar. Y en este proceso, yo les quiero contar que quiero ayudarlos un poquito a, sobre todo, entender qué es lo que está pasando en cada uno de ustedes. Así que, ¿me permiten cambio de cámara? Les quiero contar algo. Voy por aquí, voy por aquí. A ver, les quiero contar algo. Y lo que les quiero contar es lo siguiente. En la plataforma de Talentum Academia, ustedes van a tener una pequeña tarea, y es una tarea muy importante, porque hoy obviamente les he hablado un poco de liderazgo transformador, de qué es lo que involucra a grandes rasgos, pero me gustaría mucho que ustedes entren en detalle. En la plataforma de Academia Talentum les he dejado un cuestionario, ¿ok? Para que ustedes tengan el perfil, ¿ok? Es un test para que ustedes tengan cuál es su perfil del líder transformador, ¿de acuerdo? Y conozcan si realmente son más un líder transformador o si hoy son más un líder transaccional. Y esto les va a permitir a ustedes tener un panorama muy claro de cómo están ejerciendo su liderazgo ahora y qué cosas realmente necesitan empezar a trabajar en cada uno de ustedes. Aparte de ese cuestionario, de este test, ¿ok? Les he hecho un cuestionario de preguntas de reflexión para justamente analizar los resultados que ustedes tengan en el test. Toda esta información la tienen ya cargada en Talentum Academia. Así que van a tener una semana para poder trabajar en esto, háganlo en el tiempo que gusten, lo que sí es importante es que estén bien despejados, libres y solitos para poder pensar bien, y ahí van a poder trabajar tranquilos. También les he dejado en la plataforma de Talentum Academia 2 pequeñas lecturas que completan un poco esto de las diferencias entre el liderazgo transformacional y el liderazgo transaccional, para que nos quede muy anclado el concepto de cuál es el perfil del líder que nosotros hoy tenemos y hacia dónde debemos apuntar para empezar a generar este proceso de transformación que queremos anclar dentro del banco. Porque muchas cosas hoy se han cambiado y es muy importante la habilidad de los líderes para hacer que realmente calen hondo en la cultura, para que se queden como verdaderos aprendizajes, ¿ok? Y eso es muy importante, conocer desde la dinámica de cada uno de nosotros cómo lo estamos haciendo. Hay un pequeño refrán que dice, ten cuidado en cómo percibes el mundo, porque el mundo va a ser como tú lo percibas. Nosotros somos los responsables de percibir el cambio como una amenaza o de percibir el cambio como una oportunidad. Y solamente si empezamos a cambiar esa Otra vez visión. he sido Pablo. Hola, hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Puede ser un problema de conexión. Nosotros te escuchamos. Yo personalmente no se ha cortado para nada. Perfecto. No, Yo también. ¿Todo bien? Puede ser un problemita de conexión, chicos, ¿ok? Ahí te pido si puedes salir de la plataforma y volver a ingresar, que es muy probable que te mejore la conexión, ¿listo? Son cosas que pasan, tranquilos. Entonces, como les decía, somos nosotros los que decidimos ver el cambio como una oportunidad o como una amenaza. Y solamente podemos ejercer liderazgo transformador cuando empezamos a ver estas situaciones como una oportunidad. Y acá les quiero dejar una reflexión. ¿Por qué muchas organizaciones ahora realmente con toda esta pandemia se han quedado ahogadas dentro de un vaso de agua? Yo tengo, por ejemplo, amigos, o sea, que realmente literal no han avanzado un solo paso, ¿de acuerdo? Porque están esperando que todo vuelva a la normalidad. Les hablo de rubros muy tocados, como por ejemplo la industria de la construcción, ¿no? O sea, tengo un amigo que trabaja en construcción y no ha movilizado su empresa absolutamente en nada. ¿Por qué? Porque está esperando que todo vuelva a la normalidad. Esa empresa, por más que sea un amigo mío, se va a ir, se va a acabar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque está viendo este cambio totalmente como una amenaza. En cambio,
Hay otras organizaciones que han visto este cambio como una oportunidad. Y ahí, por ejemplo, les aprovecho de contar una experiencia reciente. Trabajé con una empresa inmobiliaria que tiene una red de consultores a nivel latinoamericano y me invitaron a una conferencia para toda Latinoamérica y resulta que esta red, piensen ustedes, la venta de casas, ¿no es cierto? Nosotros podríamos decir ahora con esto del coronavirus, se fue a la miércoles. Y fíjense ustedes, esta red ha creado todo un proceso de innovación en sus clientes para poder hacer las visitas de manera virtual y darle sensación real de que el cliente está visitando la casa cuando realmente la está viendo desde su computadora. Entonces, así, en esas circunstancias, siguen vendiendo casas. Obviamente no venden las casas que vendían antes, pero están vendiendo. ¿Por qué? Porque en el negocio, dentro de una crisis, han empezado a cambiar la mentalidad para ver el futuro como una oportunidad. Entonces, no se olviden, el secreto ¿dónde está? En el cerebro de cada uno de nosotros y de nuestros colaboradores. Pero obviamente, nosotros no solamente gestionamos un cerebro, sino que gestionamos un conjunto de cerebros. Y ese conjunto de cerebros dentro de la organización es a la cual nosotros llamamos cultura. Y la cultura depende del cerebro de los líderes de la organización. Ustedes no pueden transformar una organización si no se transforman ustedes primero. Porque para poder cambiar mi entorno, primero tengo que cambiar mi realidad. Y fíjense, aquí hay un refrán muy claro y muy textual. Tu equipo es el reflejo de lo que tú eres. Porque así es como funciona la cultura. Piensen en el banco. Hay áreas que decimos son hermosas, ¿no es cierto? Miércoles ahí la pasan bomba, trabajan espectacular. Piensen en su líder. Ese equipo es el reflejo de lo que es ese líder. En cambio, hay otros equipos donde obviamente las cosas funcionan de una forma muy diferente. ¿Por qué? Porque es el líder, el cerebro de ese líder, el que instaura la cultura del equipo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo realmente nosotros llevamos a nuestro equipo de trabajo desde un proceso de total incertidumbre, de total crisis, como el que muchos equipos están viviendo ahora, a un panorama de certidumbre y a un panorama donde realmente podamos lograr extraer lo mejor de nuestros colaboradores? ¿Cómo hoy, como líderes, logramos transformar nuestra cultura? Es lo que nos va a tocar descubrir en la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a trabajar en nuestra próxima sesión. Cómo nosotros logramos llevar a nuestro equipo de incertidumbre, de crisis como la que estamos viviendo ahora, a un panorama donde realmente encontremos oportunidades y logremos la transformación que estamos buscando como líderes. Ya les estoy viendo la carita, algunos ya están ya cabeceando, así que hasta aquí vamos a llegar conmigo. Como les había dicho, nos vamos a ver el viernes 26 y bueno, quiero aprovechar si tengo algunas preguntas, algunas dudas, antes de poder despedirnos, por favor, si alguien las quiere hacer, las puede hacer, con el micrófono encendido, o si quiere la puede escribir también, no hay problema, como ustedes gusten, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere acotar algo? ¿Me quiere comentar algo? Este es el momento, antes que nos marchemos. ¿Ok? Cri, 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 cri. Fernando, está por ahí. Adelante, por favor, adelante. Bien, a ver, primero, muchas gracias, Pablo, por toda la explicación. Creo que muy orientadora, muy ilustrativa, simple, pero con mucho contenido y realmente para llevarnos a la reflexión. No sé si nos podrías complementar con algún ejemplo adicional. El que dijiste era evidente, pero alguno tal vez un poco más complejo, en el que el líder logra transformar ese entorno, ese contexto en el que se desempeña el equipo para lograr justamente un cambio transformacional, lograr un aprendizaje, lograr esa evolución que creo que es favorable.
Perfecto. A ver, cuando hablamos de liderazgo transformador, obviamente el liderazgo transformador lo que involucra 100% es transformar la forma en la cual estamos desarrollando nuestra actividad cotidiana, ¿de acuerdo? Y acá el primer ejemplo que se me viene a la mente, querido Fernando, es justamente tuve la oportunidad de trabajar hace mucho tiempo con una empresa industrial, ¿no? Les hablo de una planta industrial ahí en La Paz, y resulta que ellos todos los días, perdón, voy a silenciar micrófonos, dame un segundo, ahí tengo a alguien, ahí está, ok. Entonces, bueno, y resulta que este equipo era un equipo de producción de un área, de una empresa industrial, y eran como 100 trabajadores dentro del área de producción, ¿de acuerdo? La planta era muy grande, eran como 800 personas trabajando en la planta, y el área de producción con el que trabajé era donde había uno de los problemas más grandes. ¿Y cuál era el problema más grande que había? El problema del orden y limpieza. Esta era una planta cementera donde, ¿qué pasaba? Imagínense la cantidad de polvo que genera el cemento, entonces es como que había la disciplina de limpiar, de dejar todo acomodado, porque era parte del sistema de gestión de la organización, ¿no? Entonces, estas 100 personas, estos 100 colaboradores, trabajaban en 3 turnos de trabajo, y es como que había el objetivo claro y puntual de poder limpiar. Entonces, ¿qué pasaba? ¿No? Había una calificación, los habían evaluado, ¿de acuerdo? Y estaban con la nota más baja de toda la organización respecto a orden y limpieza. ¿Qué pasaba? Los de la mañana, porque trabajaban en 3 turnos, porque la operación no para, los de la mañana decían que tenían mucho trabajo, ¿no? Que era donde la operación era la más compleja, entonces no limpiaba. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasaba? Entraban los de la tarde y decían, va, si los de la mañana no limpian, nosotros tampoco vamos a limpiar, entonces no limpiaban. ¿De acuerdo? Y llegaban los de la noche, tercer y último turno, y decían, oye, pero en la noche nosotros trabajamos el 20% de la gente, en la mañana trabajan casi el 100%, nosotros no vamos a limpiar, no tenemos tiempo, ¿no es cierto? Entonces era como una bola de nieve en la cual nadie se hacía cargo del problema. El líder llegaba, decía, limpien, 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 pero eso no funcionaba, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasó? El líder cambió un poco el esquema, ¿ok? Y cuando hablo de transformar esquemas, hablo obviamente aquí ser creativo en qué es lo que puedes empezar a cambiar. Y a él se le ocurre una idea, ¿no? Charlando conmigo me dice, Pablo, ¿sabes qué voy a hacer? Le voy a entregar a cada uno de los colaboradores una carta. Y en esa carta le voy a asignar 2 equipos de la planta. Es como que en la planta había 2 equipos, había 200 equipos, y a cada colaborador le dan 2 equipos, ¿ok? Entonces, agarra y hace una carta, ¿no? Donde decía, querido Juan, a partir de ahora te voy a hacer responsable del equipo K24X y K24K de la planta. Vos vas a ser responsable de su correcto mantenimiento, del correcto orden y limpieza, y de mantener este equipo en buenas condiciones, ¿ok? Esa fue la instrucción que le dieron. Entonces, mira, lo que pasa es que esas cartas son entregadas a todos los colaboradores. La firmaba el gerente de planta y la firmaba el jefe de planta, ¿no? Entonces, cada uno de estos recibe la carta. Y ahí también les quiero contar cómo va a funcionar esto, ¿no? Entonces, en el momento en el cual recibe la carta un grupo, ¿no? ¿Cuál era la reacción? Que también se la voy a contar para aclarar cómo funciona esto, ¿no? Un grupo recibe la carta, ¿no? Donde está esa información y dice, miércoles, más trabajo. Sobre que estamos hasta aquí, nos da más trabajo, ¿no es cierto? De ahí, ¿qué pasa con otro grupo? Otro grupo recibe la carta, los más radicales, estos eran afines al sindicato, ¿de acuerdo? Y en ese momento reciben la carta y ¿qué dicen? Esto lo tenemos que hablar, no nos puede estar dando más trabajo, tenemos que hablar con la ley de trabajo, tenemos que manifestarnos, no nos pueden poner esto acá, está en el manual de funciones. Otra reacción. Y de ahí viene otro equipo, ¿de acuerdo? Otra reacción dentro del equipo que, ay, qué bonito, confían en mí, voy a cambiar, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿qué empezó a suceder? Para que tengan una idea, yo iba todos los meses, y es como que yo veía en la planta, toda la planta se veía, y yo veía pues todo sucio, ¿no? Entonces, el primer mes, ¿qué pasó? Ese grupo pequeño de personas empezó a limpiar la planta. Entonces, de repente, como que se veía todo sucio y una mancha, limpio, 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 limpio. ¿Por qué? Porque esas personas empezaron a limpiar.
Entonces, ¿qué pasó con los demás? Los empezaron a mirar, ¿no? A los que limpiaban. Ay, miralo a esto, los chupas, ¿no? Son los chupas jefes, ¿no? Una cartita le manda y se pone a limpiar. Oye, pero están limpiando, ¿no? Sí, pues están limpiando. Y si no limpiamos, por ahí nos va mal, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Segundo mes, el porcentaje de los que limpiaban empezó a crecer, ¿no? Tercer mes, cada vez era mayor, hasta que ya hubo un cuarto mes, donde si quieres verlo era como 80% limpio, 20% sucio. Y obviamente ahí hubo un problema. ¿Por qué? Porque lo que estaba sucio no es como que había alguien que vino a decirte, oye, ¿por qué no limpias? Sino que la misma persona se estaba dando cuenta de que todo estaba limpio menos lo de él. Entonces ya era evidente. Entonces, sin que nadie le diga nada, hasta el más reactivo, es como que se empezó a subir al movimiento. Y eso es lo que justamente quería aclararles con este ejemplo también, que jamás en la vida esperen que todos se suban al bote de entrada. O sea, el movimiento solamente funciona cuando ustedes como líderes lo sostienen en el tiempo. En el momento en el cual ustedes dejan de trabajar la cultura, se acabó, se acabó. Y es como cuando uno hace ejercicio, ¿no? Yo no puedo decir soy atleta si solamente corro una vez al año, digamos, ¿no? O sea, para lograr desarrollar un estado físico, es como que necesito ser constante. Con la cultura pasa exactamente igual. La constancia y la perseverancia es la que te activa el movimiento, y en la medida en la cual más constante sea el movimiento, más profunda va a ser tu transformación. Espero haber contestado la pregunta, Fernando. Sí, muchas gracias. Excelente, buenísimo. ¿Alguien más me quiere contar algo? ¿Me quiere preguntar algo? Buenísimo, excelente entonces. Les agradezco un montón por haber soportado esta hora y media y un poquito más. Nos vamos a estar viendo el próximo viernes y por favor ayúdenme completando sus trabajos, sobre todo hagan la evaluación, identifiquen su perfil para que en base a eso tengamos ya un fundamento sólido con el cual podamos trabajar la próxima sesión y completemos seguramente muchas preguntas que todavía están quedando en la cabeza de todos ustedes. ¿De acuerdo? Ha sido un gusto conocerlos, ha sido un gusto trabajar con ustedes y bueno, nos estaremos viendo pronto, ¿ok? Muchas gracias. Por favor a todos, en el chat está la evaluación de esta primera jornada. Siempre es importante conocer sus opiniones para ir avanzando y tener siempre una versión mejorada. Entonces, les pedimos que llenen la evaluación de esta primera parte que está en el chat, en el link que está en el chat. Muchas gracias, gracias por su tiempo, por su participación. Pablo, muchas gracias. Hemos empezado un viaje de liderazgo y esperamos que los próximos pasos sean tan interesantes como este primero que concluye en este momento. Muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Pablo, Gracias. Sil. Hasta luego. Que tengan buena tarde. Gracias. Gracias. Gracias, Pablo.